BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo y la número 11 en Latinoamérica. En BHR generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del sistema de cumplimiento positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien, en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores
que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo y la número 11 en Latinoamérica. En BHR, generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del sistema de cumplimiento positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien, en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo
y la número 11 en Latinoamérica. En BHR generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del Sistema de Cumplimiento Positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien, en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forense. Hola, hola, buenos días. ¿Se escucha todo bien? Eso, muy bien. Pues buenos días a todos de nuevo. Hoy estamos de plácemes aquí con Carla de invitadas para ver un tema que obviamente este mes de mayo característicamente tiene esa característica de que es el mes que le dicen de la PTU. Aunque seguramente Carla verá al rato, cómo es una percepción tal vez equivocada. Por costumbre decimos mayo, cuando desde el 2019 hay un pequeño cambio por ahí que puede alargar todavía un poco más el plazo del vencimiento de la PTU, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, más ahora con la reforma del año pasado, con los topes de los 3 meses de salario, del promedio de los últimos 3 años de PTU, ha creado mucha confusión entre cuál es la PTU que voy a poner en la declaración anual y que después hacemos el cálculo y resulta que hay una PTU pues que no es PTU y que sí qué debo de hacer y que bla, 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 ¿no? O sea, muchas dudas, muchas incluso errores en la forma en que están actuando las empresas. Y por eso nos damos en invitar a nuestra amiga aquí, Carla, que es una experta en el tema. Carla, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos, por estar aquí en estos clásicos cafecitos de los lunes, aquí de BHR. Eso, muy bien. Aquí también, mira, cafecito. Y pues, mira, voy a comentar así rápidamente algo de
del currículum de Carla. Ella es contadora pública, también es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Seguridad Social, está actualmente doctorante en un Derecho Laboral, tiene más de 20 años profesional en materia laboral y de seguridad social. La verdad la conocemos, una experta totalmente en el tema. Es socia directora del corporativo MCN Consultores. Ha sido miembro de la CROSS, tanto nacional, regional, local en Guadalajara. Obviamente contador público autorizado para dictaminar para efectos del IMSS e Infonavit. Y es todo un caso muy especial. He escrito algunos libros que inclusive yo tengo por aquí alguno firmado por ti, Carla, de uno de tus libros, y una experta en el tema, ¿no? Por eso no dudamos en invitarla y sé que nos va a encantar aquí toda la ponencia de Carlita, ¿eh? Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, Pepe, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme tomarme un cafecito con su gente aquí que lo sigue y está en transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y efectivamente, ¿no? Ya lo decías, Pepe, que la verdad es que este es un tema que ha venido a darle vuelta a las empresas. Y la verdad es de que es chistoso porque el tema de tope ya se había venido manejando, el tema de obligaciones toda la vida las hemos tenido. Sin embargo, pues justamente por cómo se han hecho algunas situaciones, por el tratamiento que se ha dado, porque la verdad es de que no habíamos tenido la precaución de observar algunas cosas. A mí me gustaría, si me permiten, voy a hacer una proyección para que ustedes ahí vayan entreteniéndose con algunas láminas, sobre lo que voy diciendo, hacer un resumen en la primera parte de la plática muy rápido de lo que son las obligaciones, porque como que se nos olvidan. La gente cree que por pagar PTU, hacer el proyecto y hacer la declaración ya cumplimos, sin embargo no es así, y creo que este año más que nunca tenemos que voltear a ver esas obligaciones, porque justamente en este año, es más, yo ya conozco temas de amparo que están metiendo los trabajadores. Entonces, imagínense, si se nos llegan inspecciones, hoy sí vamos a tener que demostrar estas obligaciones que normalmente no se ponen a observarlas, ¿no? Y justamente en ese sentido, yo quiero empezar hablando de qué es la PTU, ¿no? O sea, ¿qué es la PTU? Al final del día no hay como tal una definición, por eso yo tomo lo que dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es un derecho, y fíjense bien, al hablar que es un derecho, pues entonces estamos hablando que es una obligación para el patrón, ¿no? Si es un derecho para el trabajador, se convierte en una obligación para el patrón, el que el trabajador tiene derecho a recibir un porcentaje del resultado del proceso económico de producción y distribución de los bienes y servicios. Esto no es exclusivo de México. Déjenme les digo que en los años 80 muchas más países entregaban PTU, lo han ido eliminando. Si bien es cierto, México es de los últimos que queda en la lista de eliminar una prestación de esta índole, porque primero nació como todo el boom en los 60. En los 80 empezaron como a darse cuenta que no era tan positivo, entonces empezaron a eliminarlo y ahorita realmente quedan menos de 10 países que utilizan PTU, entre ellos México. Y pues bueno, entendiendo este derecho como un derecho constitucional, y yo quiero hacer esa aclaración, porque en su momento, si recuerdan, ¿por qué nació el tope de PTU? El tope de PTU nació porque fue el punto de quiebre para los empresarios para aceptar una reforma acerca del outsourcing. Esa es la realidad, ¿no? Digo, no vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de los hechos. Entonces, aquí al final de cuentas, la forma en que el empresario, porque acuérdense que fue un choque muy fuerte cuando dieron a conocer el proyecto de reforma, los empresarios se pusieron, bueno, ahora sí que patas para arriba, ¿no? Con esta reforma y algo que fue la presión, tanto sindical como patronal, fue el tema del PTU, porque muchas veces, aunque la figura de PTU, y no es el tema, lo sé, pero nada más déjenme abordarlo, la figura del PTU, del outsourcing nació para otros efectos, se adoptó en México para no pagar PTU, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creaba otras empresas en donde separaba el personal, acá yo tenía utilidades y no repartía lo que correspondía. Esa es la realidad, hablemos de las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que me dicen, se eliminan las outsourcing en la torre, porque entonces regresa toda esa gente a los lugares en donde la producción se generaba y pues ahora sí va a ser un golpe económico importante para las empresas. Y por ello es que dicen, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Y aquí está la justificación de por qué no podían bajar el porcentaje. Nosotros dentro de ese derecho nos dice la Constitución que los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades y el porcentaje lo creará una comisión nacional tripartita de acuerdo a objetivos específicos que debe de estar revisando cada 10 años.
Cada 10 años se va a reunir esta comisión y cada 10 años tendrá que determinar cuál será en porcentaje. En 1963 nació siendo un 20%, al siguiente año bajó a un 8%, a los siguientes 10 años bajó a un 8% y después volvió a ser 10% y de ahí hasta la fecha sigue siendo 10%. De hecho, la última comisión que tuvimos que sesionó en 2020 y justo en septiembre del 2020 se había publicado que se ratificaba que era un 10%. No se podía bajar el porcentaje. Recuerden que el proyecto de reforma se presentó en noviembre. O sea, justo se acababa de publicar el 10%. No podían bajarlo. ¿Por qué? Porque para ello hubieran tenido que hacer una reforma constitucional, algo que hubiera sido mucho más difícil que una reforma de ley, ¿no? Entonces, por eso se fueron por el tema de el tope, ¿no? Aquí está justamente el cómo, históricamente, cómo fue avanzando esos porcentajes que yo comentaba, y fíjense cómo al final del día seguimos teniendo un 10%, y a pesar de que sigue manifestado un 10%, el tema de los topes es lo que hace que ya no sea un 10 en realidad, ¿no? De manera indirecta vamos a ver que son porcentajes mucho más variables. Y pues bueno, hablemos de quiénes están exceptuadas al reparto. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que no están obligadas a entregar PTU. Estamos hablando de las empresas de primera creación por su primer año. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas empresas están queriendo meterse en esto. Cuando hubo las sustituciones patronales, ¿sale? O sea, con el tema de crear nuevas empresas probablemente para todo esto, o empresas que por primera vez tramitaron un registro patronal hasta después, pero que venían creadas desde antes, pero como traían outsourcing no traían trabajadores y tuvieron trabajadores hasta que no hubo estas sustituciones patronales y dicen, yo no tenía trabajadores, es mi primer año, no es tu primer año, creado ya tenías años anteriores, no podemos entrar en este esquema. Y lo quiero comentar porque hay muchas que quieren entrar en ese huequito, ¿no? Del primer año. Tenemos que las de primera creación, cuando vas a hacer un producto nuevo, ahí por 2 años. También me acaban de hacer la consulta hace un par de semanas, en donde me dicen, oye, yo hago productos y justamente estoy por hacer un nuevo producto total y absolutamente novedoso de acuerdo a la ley de propiedad industrial y demás. Y entonces ya no reparto PTU. A ver, no se puede. Si solo te quieres dedicar a hacer un producto nuevo en esa y quieres que de ella no se derive el tema de PTU, sácalo de la empresa y crea una nueva empresa para ese producto. Pero tú no puedes hacer utilidades por productos, es utilidad por empresa. Entonces ya no te aplica, ¿me explico? Y lo mismo para la industria extractiva, que ahí no hay un tiempo, no es 1 año, 2 años, 3 años, 3 meses. El tiempo que dure el periodo de exploración. Y ahí lo que tendremos que justificar es justamente ese periodo de exploración, ¿no? Yo me quiero detener en esta cuarta, porque justamente aquí, luego me dicen, las ACES no tienen derecho a reparto de PTU. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice que la ACE no tiene derecho a reparto de PTU? No habla de eso la ley. La ley dice de manera expresa, las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos, y lo primero que tenemos que ver es que sean de fines humanitarios, de asistencia sin propósitos de lucro y que no se puedan designar individualmente los beneficiarios. Si cumples con esas 3 características, sí puedes no repartir PTU, pero una AC no necesariamente cumple con estos 3 datos. Ojo, porque tenemos bien tatuado que las ACES no. Y no habla ni de ACES, ni de SCs, ni de SDRL, no habla de nada de eso, no habla del tipo de sociedad, habla de las características. Incluso la ley de ISR prevé ACES con fin de lucro. Entonces, aguas. No siempre caemos en el supuesto por ser AC, y lo quiero remarcar porque de verdad se tiene la idea de que las ACES no tienen que repartir. Entonces, lo que tendrás que observar es si en realidad tú tienes fines humanitarios sin propósito de lucro y que designes individualmente a los beneficiarios, ¿no? Ok. Una vez que yo identifico si soy o no soy de las que, digo, hay un par más que son el tema de el IMSS y las descentralizadas y demás, pero me quiero enfocar al tema particular, ¿no? De empresas. Cuando nosotros ya sabemos si sí me toca, o sea, no estoy en esa excepción de la regla, entonces ahora tengo que seguir pasos para un cumplimiento. Y aquí es en donde nos falla terriblemente, porque entonces las empresas, insisto, dicen, yo ya tengo mi declaración, ya hice el proyecto y ya pagué, ya fregué porque ya cumplí. No, perdóname, pero no. Hay un montón de pasos que seguir y que déjenme decirles que hoy en las inspecciones que nos están haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hoy sí están observando que cumplamos los procesos. Hoy sí se ponen a leer los documentos. Yo les decía, y les digo mucho, ¿no? Estamos acostumbrados a inspecciones de hace 100 años.
o de hace 20 si ustedes quieren, ¿no? O de hace 10 todavía. Inspecciones de hace 10 años, nos llegaba una hojita y parecía un checklist. ¿Tienes reglamento? Sí, palomita. ¿Tienes contrato? Sí, palomita. Y entonces nomás te palomeaban que sí lo tenías, aunque lo tuvieras mal. Hoy no. Hoy tú trata de registrar un reglamento interior de trabajo con ilegalidades y te lo van a devolver. Te van a decir, no señor, esa cláusula no es válida. Hoy sí lo están leyendo. Hoy llega una inspección y te dicen, a ver, espérame, ¿cómo que en la nómina estás timbrando una antigüedad que lo diste de alta en tal fecha y no me coincide con la fecha del contrato y no me coincide con la fecha de la primera alta ante el Seguro Social? Oye, no, a ver, espérame, ¿cómo que tienes una comisión mixta y les entrevisté a tus trabajadores y dicen que nunca votaron, que nunca la diste a conocer y que no saben quién es su representante patronal? Entonces, cuidado, hoy sí tenemos que seguir estos cumplimientos y más, yo se los digo, está bien, si estábamos acostumbrados a hacerlo así, nunca había pasado nada, qué bueno, ya pasó. Pero este año en particular, que va a ser un año muy complicado por amparos de trabajadores, por situaciones de inspecciones, porque ya veremos ahorita más adelante que te llegue el IMSS o que te llegue el SAT diciendo no es deducible o, no, o sí va a integrar ese PTU que diste de más o situaciones de esas, y que tú te quieras defender, ¿con qué te vas a defender? Pues con los elementos de cumplimiento. Básicamente con eso. ¿Y cuáles serían esos elementos? Tu primer paso es crear una comisión mixta. Y todo esto no lo digo yo, lo dice el reglamento al artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo y lo dice todo el capítulo de PTU dentro de la Ley Federal del Trabajo. Crear una comisión mixta. ¿Por qué se llama mixta? Porque tiene representantes obreros y representantes patronales. Tú debes de elegir al representante obrero, digo, al representante patronal, perdón, porque es mío, de la empresa, pero aquí la pregunta, ¿puedo elegir a quien me dé la gana? Porque yo soy el patrón, ¿no? A mi representante, el que me dé la gana, no, señor. Revise el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo y ahí te dice quién puede ser un representante patronal en una comisión mixta, no quien tú quieras. Y al representante obrero lo tiene que reconocer los trabajadores. Nos dice José Luis en las preguntas, si no hay sindicatos, de todas maneras debe de haber un representante, por supuesto. Por supuesto, con independencia de los sindicatos, tú podrías decir, mi representante obrero que lo designe el sindicato. Yo la verdad es de que a los sindicatos, mientras más lejos, mejor. Entonces yo preferiría hacer una comisión mixta con independencia de los sindicatos. Y si fuera así, ¿quién elige a los representantes obreros, José Luis? El representante obrero lo va a elegir los propios trabajadores. Oye, yo no tengo sindicato, no lo tengo. ¿Quién es una persona, incluso para lo que vamos a hablar más adelante con que me hiciste la pregunta del tema de los de confianza? Nada más que te lo voy a contestar más adelante. Con el tema del tope de los de confianza, ¿no? Si no hay sindicalizados, ¿cuál es el tope? Es que la ley dice sindicalizados o los de planta. Tendríamos que entender qué significa los de planta. Y los de planta significa cualquier persona operativa. Entonces, lo primero que tienes que entender es cuál es tu operación. Porque, por ejemplo, Pepe ahí en su despacho, no hay gente operativa de producción, hay operativa administrativa. Y de repente me dicen, los administrativos no son sindicalizados. Sí, no son sindicalizados, pero por la naturaleza del trabajo de un despacho son los operativos. Y no por ser administrativo eres de confianza. Eso es importante entender. De confianza solamente son los que dice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice que son todas aquellas personas que tienen funciones de dirección, supervisión, vigilancia, fiscalización y están en contacto directo con el patrón. Por ejemplo, ¿un auxiliar contable es alguien de confianza? No, porque no tiene funciones de dirección, supervisión, fiscalización y vigilancia. No las tiene. Vigilancia, supervisión, fiscalización, ¿a qué te refieres? De terceros. Si quieren entenderlo de una manera más fácil, es quien tiene personal a su cargo o quien tiene una responsabilidad de recursos a su cargo. ¿Sale? Por ejemplo, el tesorero, el contador, el de recursos humanos, aunque no tengan nadie a su cargo, pero ellos tienen a su cargo recursos de la empresa. Por lo tanto, ejercen funciones de dirección, supervisión, fiscalización o vigilancia. Pero un auxiliar contable no, aunque tengan en su poder los estados financieros, aunque tenga en su poder la contabilidad de la empresa, no ejerce esas funciones. Por lo tanto, desde ahí tenemos que identificar que a los de confianza, y fíjense, tenemos a los de confianza y dentro de los de confianza tenemos a los representantes patronales que todavía de ese grosor de confianza se hacen más chiquitos. Y la comisión mixta
¿Quién es representante? Dijimos, el patronal. O sea que el auxiliar contable no podría ser un representante patronal. Y tampoco un representante obrero en el caso de una empresa, por ejemplo, de producción. En el caso de un despacho, sí pudiera ser porque él es parte de la planta, ¿no? No de los sindicalizados, pero de la planta. Ok, segundo punto, entregar la declaración anual, las listas de raya, las listas de asistencia a la comisión. Ojo, ojo. ¿Quién debe de entregar qué? Fíjense, y me voy a adelantar, les cambié los colores en la presentación para que lo ubiquemos. Lo que es en azul le toca a la empresa hacerlo. O sea, la empresa es la encargada de crear el proceso para, o sea, hacer la convocatoria, el acta de asamblea y demás para crear una comisión mixta. Una vez que está la comisión mixta, entonces, la empresa también está obligada a entregarle a esa comisión mixta la declaración anual, lista de asistencia y lista de raya. Y déjenme, les doy el primer tip. Es muy común que nos cause conflicto existencial. Cuando yo le digo a los patrones, hay que entregarles la declaración a los trabajadores, se infartan 358 veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tu comisión mixta creada por representante obrero y patronal o uno o dos personas, hazles firmar un convenio de confidencialidad, en donde entonces tú limitas la información y el uso de la información, porque imagínate que al rato ande la copia por toda la empresa, ¿verdad? Y todo el mundo conozca. Hay que hacer un convenio de confidencialidad con esos trabajadores en lo particular por el tipo de información que van a tener en sus manos y que se hagan responsables de esa información. Eso es algo importante. Ok. Y en rojo está lo que le toca a la comisión mixta. ¿Qué le toca a la comisión mixta? Le toca hacer la revisión de esa declaración. Entonces, a mí me la entregan ¿para qué? Para que yo la revise y diga, sí, sí es cierto, no hubo utilidades, si hubo utilidades, se hizo de manera correcta o no. Y en su caso, si no estoy de acuerdo con esa declaración, presentar objeciones. ¿Ante quién se presentan las objeciones? Se presentan ante la propia empresa primero, y si no quedo satisfecho, puedo llegar hasta la Secretaría del Trabajo, hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así lo dice la ley, ¿no? Entonces tendré que ir y decirle, yo no estoy de acuerdo, ve y revisa a ver si es cierto, porque yo ya no supe revisar o no supe cómo alegar con el patrón, pero no estoy de acuerdo, y se presentan las objeciones pertinentes. Derivado de esto, más adelante les voy a decir la cantidad de documentos que se van a ir generando en el Inter, pero hasta aquí entonces tenemos que la empresa entrega la declaración, los trabajadores como comisión mixta hacen objeciones en caso de que sea. Y fíjense bien, aquí hay un tema bien importante respecto a los plazos. Cuando hace rato Pepe decía, es que estamos acostumbrados a que mayo sea el tema de pago de utilidades. No siempre es mayo, puede ser junio para el caso de personas físicas, me estoy adelantando un poquito, pero también quiero adelantarme en qué sentido. No siempre es 31 de mayo, no es 31 de mayo para todo el mundo. Y a mí me causa conflicto existencial que la Secretaría del Trabajo, en los spots publicitarios en la radio y televisión, les diga, trabajador, tienes hasta el 31 de mayo para que te den utilidades. ¿No los han escuchado? Y al rato el trabajador anda alegando cosas cuando resulta que pues ni siquiera era mayo, era junio. O no era 31, era el 10. Porque todos tus plazos como empresa empiezan a surtir efectos a partir de la presentación de la declaración anual. Entonces, los plazos no van a ser los mismos para Juan que para Pedro que para Pablo. Dependerán de cuándo presentaron su declaración anual para que entonces surte efectos estos plazos de los que vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, bueno, siguiente punto que tenemos, la generación y entrega de un proyecto de reparto. Y fíjense bien en qué color está. En rojo. ¿Quién debe de hacer la generación y entrega del reparto? Si dijimos que lo rojo era de la comisión mixta, vida real, la hace el contador, la hace recursos humanos, la hace la empresa. La empresa no era quien debería de haber hecho la comisión. Digo, el reparto. La comisión es quien debe de hacer el reparto y se lo debe de entregar a la empresa y decirle, la empresa lo que hace es, aquí está cuánto es del 10% en la declaración, aquí están las listas de asistencia y de raya, ¿estás de acuerdo sí o no? ¿Todo está bien? Con eso, la comisión tiene los elementos necesarios para determinar un proyecto que le va a entregar a los trabajadores y a la empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos haciendo las cosas al revés. Al menos documentalmente revisen qué está pasando, porque quien debe de generarle a la empresa una recomendación. Oye, pero ¿cómo vas a ver el trabajador cómo hacer todo este cálculo, Carla? Pues hay representante obrero y patronal, pon al de recursos humanos como tu representante patronal.
Y entonces él ya puede ser el parte de la comisión que genere y que sepa cómo generar este documento, ¿no? Así de simple. Siguiente proceso que la comisión todavía está en rojo. La comisión debe de hacer, una vez que ya tiene el proyecto, debe de darlo a conocer a los trabajadores y al patrón para que lo pague, pero a los trabajadores para que los trabajadores en su caso, si creen conveniente, presenten las objeciones necesarias. ¿Ante quién? Ante la comisión, ante la propia empresa, y si no se ponen de acuerdo, ante un inspector de la junta, así dice el reglamento. O sea, ¿qué tipo de observaciones? Y aquí va un segundo tip. Una cosa es que yo tenga que darle a conocer a los trabajadores, otra cosa es que tenga que ser visible y público, porque otra vez, imagínense, yo pongo visible todo el reparto, en donde Juan, Pedro, Pablo, todo el mundo va a saber el salario de todo el mundo, imagínense eso en qué se nos puede ocasionar. No dice eso la ley, lo que dice es darle a conocer a los trabajadores. Yo que sugiero poner un memorándum en donde tú le digas, querido trabajador, tu reparto de utilidades ya está calculado, te interesa revisarlo, verlo, hacer alguna objeción, hacer alguna situación, acude con fulanita de tal fecha, en tal horario. Cuando acuden con X persona que es de la comisión mixta, ejemplo, Juanita le da a conocer lo de él. Aquí están los días que yo consideré para ti, aquí están los salarios que yo consideré. ¿Tienes alguna objeción? Oye, sí, ¿por qué me estás poniendo 300 días si yo vine todo el año? Ah, pero te incapacitaste, ¿te acuerdas? Ah, pero es que tenías ausentismos, ¿recuerdas? Ah, pero es que pasó esta situación, por eso no son 365, son 300. Ah, ok, ¿quedan aclaradas? Sí. Fírmale que viniste y que te las aclaré. Eso te ayuda. Yo les voy a decir en la experiencia, en nuestra experiencia, cuando tú haces este proceso de esa manera, solo menos del 10% de los trabajadores va a revisarlo. Entonces estás acotando tu riesgo a un menos de 10%. A eso además, no le estás dando a conocer a todo el mundo información que no le corresponde conocer. Y además de ese 10%, que es menos del 10%, sí te ayuda para dejar un precedente que tú sí escuchaste a los trabajadores, sí revisaste las objeciones, sí las aclaraste, sí hiciste el proceso que te correspondía, pero es más fácil enseñarle uno a uno su situación a que empiecen. ¿Y por qué Juan ganó más que yo? ¿Y por qué Pedro? Entonces no sé qué. Eso se te puede hacer una revolución. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo manejar la información de este tipo que es tan delicada, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ahora sí, fíjense a qué color cambió. Azul. ¿A quién le toca? Al patrón el pago de esas utilidades. Fíjense cómo en todo el proceso, solamente el inicio y el fin se involucra el patrón. En el inter, el patrón no está involucrado. Todo le corresponde a la comisión mixta hacerlo. Y se los quiero dejar así para que visualmente tengan qué le toca a uno y a otro, para que también entonces entiendan que cuando se genere un documento, ¿quién lo genera? Si estamos hablando del PTU, el proyecto que lo genera, lo pusimos en rojo, la comisión, entonces cuando se lo entrega a la empresa debería de ir desde la comisión hacia la empresa, no al revés, en donde el documento y el escrito sea yo, fulanito de tal, representante patronal de la comisión mixta generada para el 2021, le entrego a la empresa el reparto de utilidades del 2021 que se hizo de y yo te lo entrego a ti. O sea, eso también tiene mucho que ver en cómo generemos los documentos para dar sustento. Y todo esto porque es importante, se los digo que nos ha pasado, en donde hay demandas colectivas incluso, en donde en esas demandas colectivas que nos exigen temas de PTU, ¿por qué no lo gana el trabajador? Porque demostramos que cumplimos con todo el proceso. Y además, el proceso no lo hizo arbitrariamente un patrón, lo hizo una comisión. Tú demuestra eso y vuelvo. Quien ha estado conmigo en algunas otras pláticas, yo siempre hablo de controles internos y de la importancia de las comisiones mixtas. De verdad, yo para muchísimas cosas creo comisiones mixtas. Tenemos 5 obligatorias, entre ellas la del PT1 es si quieres, es obligación hacerla. Pero yo las creo para muchas otras cosas porque ante la autoridad laboral no es la misma fuerza que un patrón diga sí o no a que una comisión mixta haya dicho sí o no. Entonces, la verdad es que le das fuerza a tus documentos, pero ¿de qué sirve tener una comisión mixta? De papel. Y de papel me refiero a que no hizo los procesos, que no generó los documentos, que no sustentó. Y hoy en día, y más, que va a cambiar nuestro sistema judicial, recuerden, para efectos de juicios.
Y hoy sí va a fungir las reglas de cualquier juicio, de cualquier índole. En materia laboral estamos acostumbrados a las juntas y prácticamente estábamos pues al arbitrio de una autoridad que decía que lo más favorable que sea para el trabajador. Hoy sigue siendo igual, sin embargo, las pruebas hoy lo van a hacer todo. Antes, a pesar de tener pruebas, era lo más favorable para el trabajador. Hoy, al volverse tribunales, los principios de interpretación cambian. Y entonces eso, los documentos, las pruebas documentales van a tener muchísima fuerza. Por eso es que será tan indispensable sí voltear a ver un tema de controles internos, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué documentos se van a generar? Yo lo dividí en dos partes. Los documentos soportes de la comisión y los documentos soportes del PTU como tal. De la comisión que debemos de tener, para decir que si creamos una comisión hay que tener una convocatoria, una orden del día de la asamblea en donde se votó, el acta de asamblea, la votación, las cartas de aceptación tanto del representante obrero como del representante patronal, el acta de constitución de la comisión en donde ya una vez votados dijimos la comisión está conformada por Juan y Pedro, ¿no? Ya hay un acta constitutiva de la comisión, el reglamento de la comisión, que es en donde vamos a poner cada cuánto se van a reunir, cómo lo van a hacer, si hay objeciones, qué va a pasar, o sea, prácticamente todo esto que vimos poner reglas en el juego. El expediente de documentos obligatorios, que lo ven en la siguiente lámina, y yo sugiero un acta final de actividades. ¿Qué es un acta final de actividades? Esta comisión es una comisión que se debe de hacer cada año, cada año. ¿Tú podrías dejarla indefinida? Sí. Sin embargo, yo sugiero que los trabajos se cierren por año. Entonces, este año, en ese resumen de acta de reporte final, pongo que en tal fecha la empresa me entregó la declaración, que en tal fecha se presentaron o no objeciones, que en tal fecha se hizo tal, como un cronograma de nuestras actividades. Y al final se pagó y ya lo revisamos, se cerró ese año de problemas. Y cierras el expediente. Eso te ayuda muchísimo a que lleves esa cronología de cumplimiento. Y luego tenemos los documentos, prácticamente yo les decía aquí, me regreso, expediente de documentos obligatorios. Esa línea, que es ese expediente debe contener todo esto, que es básicamente el cumplimiento de las obligaciones de PTU. Un documento que acredite, porque fíjense bien, ya les dije todos los pasos que hay que tener, ¿va? Que es que la declaración se le entregue. En estos pasos, lo que es materialidad, ¿cómo demostramos que se hizo? ¿Cómo demuestro que sí le entregué una declaración? ¿Cómo le demuestro que sí hubo objeciones o no hubo objeciones? ¿Cómo demuestro? Ah, bueno, pues hay que crearlo. Muchas veces me dicen, oye, ¿hay formatos de eso? No, no existen formatos por parte de la Secretaría, pero sí puedes tú generar tu propio documento soporte. ¿Y cuál sería el documento soporte? Escritos libres. Un escrito en donde yo, empresa, te entrego a ti, comisión mixta, la declaración anual, la lista de asistencia y la lista de raya. Entonces, yo, Juan Pérez, representante legal de la empresa tal, que en tal fecha, es importante la fecha, para que coincida con los plazos que van pasando, y que en tal fecha, en tiempo y forma, presento la declaración anual del 2021 para la comisión mixta generada en tal fecha, así como la lista de asistencia, la lista de raya y lo que le quieran poner, fírmame de recibido, te firmo de que te la estoy entregando y ya sustentamos que sí te la entregué. Ok, minuta de la sesión, decíamos, después de eso la comisión tenía que revisar y hacer objeciones. Si no hubo objeciones, hagan una minuta, que el día de hoy nos reunimos a revisar la declaración y no hay objeciones, firmamos. Ya se deja precedente que sí lo revisamos y que no hubo objeciones. Si hay objeciones, hay que manifestar que hubo tal objeción, que la empresa nos contestó esto y con eso quedamos satisfechos. O peor, ¿no? Que sí hubo objeciones, la empresa nos contestó tal, no estamos satisfechos y se presentó una denuncia en la Secretaría con tal folio. Ya depende qué tan grave sea la situación, ¿no? En su caso decíamos, ellos tienen que generar el proyecto. Entonces, la generación del proyecto en donde yo le entrego a la empresa, yo fulanito de tal, y es al revés, representante obrero o representante patronal de la comisión mixta, te entrego a ti, empresa, este proyecto de reparto. Documento que acredite que se puso visible que le diste a conocer a los trabajadores. Ah, bueno, guardo el memorándum, de preferencia, sí va a haber, aunque sea uno, se los aseguro. Guardo el que el trabajador fue a hacer una objeción, yo se la aclaré, fírmame, le firmo y con eso digo, tan lo hice que aquí está una objeción, los demás no tuvieron objeciones. Hago una minuta para revisar esas objeciones, hacer un acumulado y al final, una vez que esto pasa, decíamos, le corresponde el pago a la empresa.
que sí es importante que esos pagos la empresa se los dé a la comisión mixta para que coteje que entre el proyecto de reparto que yo te entregué y lo que se pagó fue correcto y con eso cierro todo el PTU. ¿Se fijan? Fíjense cómo en algún momento yo les decía, es que son como 30 puntos a revisar cuando te llega una inspección en PTU y me decían, ¿cómo 30? Si nomás tengo la declaración, el proyecto y el pago, son 3. Ahí están sus 30, ¿se fijan? Son como 30 documentos que te revisan. Son un montón de cosas. La gente de repente cuando les llegan estas inspecciones se asustan porque dicen, ¿en qué momento teníamos que generar esto? ¿En dónde dice? En el artículo, ahí están, 121, 122, 123, etcétera, de la Ley Federal del Trabajo, más el reglamento al artículo 121 y 122. Básicamente les hice un resumen de todo el capítulo con todo y un reglamento en 3 láminas de las obligaciones. Sin embargo, ustedes se pueden ir a checar que hay muchas otras cosas que pudiéramos estar revisando, ¿no? Ok, ¿cómo se determinan los factores de reparto? A partir de que yo tengo la declaración me dice, el monto a repartir es, si era un millón de pesos, son 100,000. Claro, ya ahí los contadores saben, ¿no? Que es que sin las, con las deducciones, que sin pérdidas, no te puedes acreditar pérdidas, etcétera, ciertas reglas. Pero una vez que dicen, son 100,000 pesos a repartir, la mitad de eso, o sea, el 50% se va a repartir por días y el 50% por salarios. Los días laborados, ahorita vamos a ver algunas condicionantes, pero en salarios, ¿qué nos dice específicamente? Ojo, aquí hay una situación, luego me dicen, a ver, los comisionistas con todas las comisiones, no necesariamente. Nos dice, si el salario es fijo, es la cuota diaria, los 100, 200 pesos pactados por día. Ese es sobre, oye, pero gana gratificaciones, gana horas extras, los 200 pesos, nada más. De hecho, dice de manera expresa, no se integrará el salario de acuerdo al artículo 84. El 84 nos dice que el salario se integra por la cuota diaria, gratificaciones, prestaciones, bonos, primas y cualquier otra cantidad de dinero en especie. Ahí no le integras nada de eso. En el variable, por ejemplo, un destajista, un comisionista, siempre y cuando no gane sueldo más comisiones, sueldo más destajo, porque si ganas sueldo más comisiones o sueldo más destajo, solo el sueldo. Es decir, un mixto se convierte en fijo. Solo el que es 100% variable tomará las percepciones de todo el año y en los demás tomará su salario fijo, el salario diario. Obviamente, si a lo mejor de enero a agosto ganó 200 y de agosto a diciembre ganó 250, pues tomarás esas proporciones, ¿no? O sea, tomarás la proporción de días con el salario de 200 y la proporción de días con el salario de 250. Para efectos de salario de los últimos 3 meses, siempre se tomará el último salario que tuvimos, como lo hacemos para efectos de vacaciones y demás. Algunas normas aplicables dentro de esto que debemos de considerar es directores, administradores y gerentes generales. No todos los gerentes, no todos los administradores, no todos los directores, solo cuando son generales de toda la empresa, ¿sale? No tienen derecho a PTU. En el caso de trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos se derivan exclusivamente del trabajo, así como quienes están al cuidado de bienes que produzcan rentas y cobros de créditos, 1 mes de salario. Fíjense cómo ya hablábamos de un tope. Y ahí nunca nos causó conflicto existencial de qué hacer con el excedente, ¿eh? De repente me llama la atención que hoy nos cause conflicto qué hacer con el excedente, con el nuevo tope, pero ese ya era un tope, que aunque, por ejemplo, se fueran 100,000 pesos de utilidades y esa persona gana 10,000, ¿cuánto le vas a dar? 10,000. ¿Y qué hago con el resto? ¿Se lo queda la persona? ¿Se acabó? No tiene por qué repartirlo. Lo mismo sería aplicable, más adelante lo vemos. En el tema de días, cuando tú tomas en consideración el 50% de días, a esos días, lo que son incapacidades de maternidad y de riesgos de trabajo sí se consideran dentro de esos días laborados. Quiere decir que ausentismos, incapacidades por enfermedad y permisos sin goce de sueldo se los tengo que disminuir a los días. En el caso de trabajadores de confianza, y aquí ya está la pregunta que nos hacía creo que José Luis, ¿no? El trabajador de confianza, ¿quién es un trabajador de confianza? Ya decíamos, artículo 9, aquí, artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Dice, tendrá un tope del 20% adicional al que percibe el trabajador sindicalizado de masa o el de planta si no hay sindicato.
Entonces, lo que tienes que identificar es quién es el de planta. El de planta es el no administrativo, ¿sale? Nos dice José Luis, al cuidado de inmuebles se puede considerar a las empresas dedicadas exclusivamente a arrendamiento de inmuebles. Dependería, porque si ya es como empresa que sí genera, lo que pasa es que ahí principalmente va para tema de personas físicas, principalmente. Sí podría ser, por ejemplo, me dicen, oye, en una SC que es exclusivo del servicio al que vamos, ¿estamos obligados o no estamos obligados? Aquí tengan cuidado por el tema en donde en una SC sí se generan utilidades adicionales probablemente, hay que analizarlo, ¿sale? A lo que es como tal el servicio personal, el servicio que da el propio socio, por ejemplo. Y aquí el hecho de que estemos hablando de personas morales, en personas físicas creo que no hay bronca, en personas morales, que es el tema que me comentas, sí hay precedentes y no lo quieren considerar como cuando es en una persona física que es por su propio trabajo y que tiene un auxiliar. Sí sé que debiera de ser igual, pero insisto, hay un precedente de tesis jurisprudencial que nos da un poquito en la torre en ese sentido, ¿no? Entonces yo consideraría que tendrías que cuidar el tema. Claro, siempre puede haber contradicciones de tesis, sí, pero ahí está ya un precedente que deberías de tener cuidado al respecto. Ok, en el tema de los trabajadores de planta, ¿qué pasa? Imagínense que el jefe gana 600 pesos. El jefe, ¿por qué? Porque es uno de confianza, un jefe, un gerente, un director. Pero Pedro, que es el sindicalizado de salario mayor, gana 300. Entonces, lo que yo hago es tomar los 300 de Pedro con un 20% adicional y el tope para Juan sería ese 20%. Aguas, porque este tope, fíjense bien, estos 600 contra estos 360, se lo pretenden aplicar también a los 3 meses de la fracción octava. En mi opinión, no sería aplicable. Solo sería aplicable para el cálculo, no para el reparto, que es distinto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final del día, tú no le podrías aplicar tope al tope. Tú no podrías aplicar 2 veces la misma sanción. En materia laboral, aquí es un tema que vale la pena hacer un paréntesis. Nos pasó lo mismo con el tema de REPSE y demás, la interpretación del REPSE, ¿no? Sé que no es tema, pero ¿a qué voy? En ocasiones queremos interpretar una ley laboral con principios fiscales y no va así. Tendríamos que entender que la materia es laboral y al ser la materia laboral, tú no puedes sancionar 2 veces al trabajador por la misma situación o al patrón en este caso. Por ejemplo, ¿qué pasa con horas extras en día festivo? ¿Cómo lo pagas? Tú pagas el festivo al triple y la hora extra sencilla sobre el día, porque es punto y aparte y es otra sanción distinta. Aquí sería igual. Cuando habla el tope del artículo 8, digo de la fracción 8, no hace referencia a una distinción a los de confianza. Por lo tanto, ya lo castigaste con darle un tope al calcularle su PTU. No podrías volver a aplicar esa situación para el pago de la misma, porque esta es para el cálculo y el otro tope, ahorita lo vamos a ver cómo lo dice textualmente, ya es para el pago, que es una cosa diferente, ¿no? Pero bueno, eh, los leo. Ah, 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 ah. No alcanzo a ver el criterio, José Luis. Si me lo pones, con muchísimo gusto. Los trabajadores de establecimiento forman parte de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que tengas 20 sucursales, todos son la misma empresa. No me quieras quitar a una sucursal del tema del reparto de PTU, ¿no? Básicamente a eso se refiere en este sentido. En la construcción, tienes que cuidar la forma de citación. Ojo, me han dicho mucho últimamente. Entonces ya no es obligatorio que yo ponga en los diarios de mayor circulación. A ver, parece que se está cortando un poquillo ahí, Carla. Y que le regrese. Sí, se cortó, y bueno, déjame que se restablezca la predicción ahí de Carla. Un minuto.
Se desconectó, seguramente se va a conectar de nuevo, ¿no? Deme un minuto nada más en lo que se conecta. Aquí me dice Carla que se le reinició la máquina sola. En 2 minutos, 3 minutos se vuelve a restablecer, ¿no? Una paciencia nada más. Mientras aprovechamos pues para agradecerles a todos, ¿no? Aquí tenemos bastantes conectados. Gracias por seguirnos. Por ahí veo 2, 3 caras conocidas. Muy bien, gracias. Gracias, Ivonne. Sí, Carla es una garantía, Carlita, de muy amena y de mucho conocimiento, ¿no? Ahí está ya Carla de nuevo. Listo, perdón. De repente la tecnología nos juega malas pasadas. Sí, así es. No te Ay, preocupes. no. Bueno, estábamos en el tema de citación, ¿no? El tema de citación en donde nos dice que en el caso de construcción se debe citar, la gente lo hace normalmente y sí lo recomiendo, que cuando tienes rotación de personal o gente que ya no está contigo, ¿sale? O sea, que ya está de baja, yo sí recomiendo que cites para que no traigas arrastrando un tema de PTU todo un año y todo este tipo de rollos. Sin embargo, no dice que debe de ser en el periódico, dice que tú lo busques cuál es el proceso adecuado, ¿no? Tú busca cuál es el proceso. Hoy en día la tecnología nos permite que hasta en la página web, en el Facebook, por la vía que quieras, cites a las personas, insisto. Ahora, ojo, esto es exclusivamente en la construcción, sin embargo, insisto, debiera de ser con varios, ¿no? En el tema de trabajadores del hogar no hay derecho a PTU porque no hay como tal una fuente de empleo que genere ingresos. Y aquí este punto es bien importante y me gustaría recalcarlo, porque he escuchado mucho, tiene menos de 60 días, no tiene PTU. A ver, ojo, si es cierto, tiene menos de 60 días, no tiene PTU, siempre y cuando sea eventual, pero un permanente, un trabajador permanente, así haya tenido un día contigo, tiene derecho a PTU. Entonces, cuidado porque lo que tenemos que cuidar es eventuales. ¿Qué es un eventual? Obra determinada, tiempo determinado. Si tú lo contrataste bajo estas modalidades y que hoy timbras además el tipo de contrato y que hoy timbras el tipo de trabajador, si estuviste en ese sentido, en un trabajador eventual, entonces sí estaremos en que deba de ser con menos de 60 días no tiene derecho, pero en un permanente así tenga un día, sí tiene derecho, ¿no? Y pues bueno, entremos de lleno a lo que va a ser el tema álgido, ¿no? El tema de la reforma. La reforma nos dice la fracción octava del 127, que el monto de la participación de las utilidades, es decir, ya lo calculaste, por eso decía que es diferente. Las reglas antes de la fracción octava es para calcular el PTU. La fracción octava es para pagarla, su esencia no es para calcularla, es para pagarla.
Y para efectos del monto de pago, nos dice que como límite máximo será 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Y yo quiero hacer un paréntesis. Me ha tocado escuchar, ver y demás ciertas opiniones de parte de la propia autoridad. Y yo insisto, perdón, pero no siempre estoy de acuerdo con la autoridad. Y por eso es que hay juicios, ¿sale? Porque no siempre estamos de acuerdo con la autoridad y no siempre porque sea la Secretaría del Trabajo tiene razón. Y ahí hay que tener cuidado, porque nos pasó en su interpretación de REPSE, nos pasó ahorita en la interpretación del PTU, nos pasa en interpretación de un montón de cosas y por eso es que existen los juicios. Si no, no existirían juicios. Si la autoridad siempre tuviera razón, no estaríamos en juicios. Así de simple. Y lo quiero observar porque más de una vez me han dicho, pero es que Salafranca salió a decir, pues con todo el respeto que el señor me merece, se equivocó. Insisto con el tema que incluso yo he escuchado que la Secretaría del Trabajo saca un spot publicitario diciendo 31 de mayo, cuando se le olvidó que también hay junio, para efecto del pago de personas físicas, ¿sí? O sea, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque de repente salió a decir que la PTU de los últimos 3 años, oye, si el trabajador no estuvo en los últimos 3 años, pues yo nada más consideraría el salario promedio, porque no hay PTU, ¿no? Toma en consideración al de la categoría similar. ¿En dónde dice eso la ley? ¿Por qué tengo que tomar la categoría similar si el derecho es de Juan, de Pedro y no de una categoría? El derecho es individual, no colectivo. ¿Por qué tendría yo que considerar otra cosa que no sea el PTU de esa persona? Oye, estuvo 1 año, divídelo entre 1. Estuvo 2 años, suma los 2 y divídelo entre 2. Estuvo 3 años, suma los 3 y divídelo entre 3. Pero no estuvo años, no hay nada que repartir por efecto de 3 años. Me explico, me quedo con los 3 meses. Y yo vuelvo con que, en mi opinión, estos 3 meses son el salario, ejemplo del caso que poníamos hace rato de Juan, de 600 pesos y no de 360. ¿Por qué? Porque tú los 360 ya se los aplicaste. Ya lo consideraste para un cálculo y esto no es para el cálculo, esto es para el pago. Y el pago es la cuota diaria. De hecho, te dice la ley, para efectos de salario, ¿sale? Para efectos de salario, lo que diga salario en todo este capítulo, entiende que es la cuota diaria del trabajador. Con el caso de excepción, que es la fracción segunda o tercera, que nos dice que al de confianza lo topes para el cálculo. Yo ya lo topé para el cálculo. Yo ya lo hice. Punto y aparte hay otro proceso. Entonces, en mi opinión, este salario debiera ser con el salario diario ya sin tope, ¿no? Insisto, creo que hay varios temas de debate, pero bueno, nos dice Lizeth, en el ingreso que juega para PTU es salario de vengado, es decir, sueldo acumulado en el año, sueldo diario. Buena pregunta, Liz. Es el salario de vengado en el año, sin embargo, ojo, a mí me gusta hacerlo de manera distinta y cotejarlo. No digo que lo tomes, hay que hacer una comprobación. ¿Por qué? Porque el salario es los salarios percibidos que acumulen vacaciones, que acumulen séptimo día, que acumulen días de descanso, que acumulen permisos con goce de sueldo. Entonces, no siempre todo eso lo tienes acumulado dentro del salario. ¿Me explico? Entonces, cuidado con esa interpretación de yo sumo sueldo y séptimo día y ese es mi base de salarios. No. Si lo queremos hacer para ver si es real, yo multiplicaría el salario diario del periodo por el número de días efectivamente considerados para salarios. ¿Cuáles son los días? Sin incapacidades de riesgos de trabajo, sin incapacidades que en este caso sería incapacidades en general porque si está incapacitado no recibe salario, ¿estás de acuerdo? Y sin ausentismos y permisos sin goce de sueldo, pero vacaciones es salario para efectos de esta naturaleza, ¿no? Entonces ahí es un tema. Los 3 meses de salario que tomaremos en cuenta son los previos al reparto, los del 2021. Los 3 meses, no, ahí sí tomarías el salario del trabajador multiplicado por 90. Eso es lo que debieras de considerar en el salario. ¿Y cuál salario? El último que recibió el trabajador para sacar el promedio de 3 meses de salario. ¿Sale? Porque dice máximo 3 meses, no dice máximo sus últimos 3 meses. Entonces, ¿a cuánto equivalen 3 meses? Su salario diario multiplicado por 90. ¿Con cuál salario? 2021, porque es cuando se nace el derecho. El último del 2021, el último. Si tuvo varios, el último, el del 31 de diciembre, ¿sale?
y ya multiplícalo por 90 días para saber cuál es el promedio de salario. Esa sería la forma adecuada. Por eso te digo que es distinta la interpretación de la norma en materia fiscal en ocasiones que en materia de derecho laboral, ¿no? ¿Cómo se saca esta parte? Ok, yo les traigo aquí un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Este fue mi total de PTU determinado de acuerdo a las reglas como lo he hecho toda la vida, toda la vida. Entonces, tengo el salario de 3 meses que yo multiplicando salario por 30 días, sale aquí, se los puse, salario por 30 días, me da los 3 meses. Y luego tengo el promedio de los últimos 3 años, que ese total de PTU de 3 años dividido entre el número de años, que en este caso 2021 no tuvo, pero el que no tenga no significa que no lo divida entre 3. El tema es que no hubo PTU, entonces lo divido entre los 3 años y me da un tope de PTU distinto. Ese tope yo lo que tengo que verificar es cuál fue mayor, el más favorable, dice la ley. El más favorable, ¿cuál fue? A ver, entre 20,000 y 13,000, pues el más favorable es 20. Entre 28 y 34, pues el más favorable es 34. Por eso se los puse en amarillo para que vean cuál es el más favorable. Y de ahí, contra el que yo ya calculé, lo que tengo que ver es ahora el que sea menor, porque es un tope, ¿no? Entonces, al final del día es, si yo me daba 29,000, pero solamente el tope me da 20, pues le calculo los 20. En este caso, solo los que están en verde fueron los que llegaron al tope. Los demás quedaron debajo, entonces les doy lo que les salió por cálculo, porque es un límite. Hasta ahí. Y no llegaste al límite, pues te doy lo que te correspondía. ¿Qué pasa? Que yo al final tenía un PTU a repartir de 284, pero por estos topes solo repartí 260. Me quedan 24,000 pesos a favor. ¿A favor de quién? Ese PTU, fíjense el nombre que yo le pongo es no repartible. ¿Qué significa no repartible? Que ya no estoy en la obligación de repartir, por lo tanto lo regreso a la canasta del patrón. Oye, ¿cómo lo regreso? La pregunta de los 64,000. ¿Cómo lo regreso? ¿Qué no se debería de acumular para el año siguiente para los trabajadores? No, el que se debe de acumular es que imagínense que Gloria no fue por su PTU. Ese PTU es un PTU no pagado. Por lo tanto, este sí acumula para el año siguiente, porque era el que le tocaba, pero no fue pagado. Este es no repartible, ni siquiera es repartible. Regresa. Entonces, tú hiciste una provisión de 284, pero solamente repartí 260. Y ni siquiera, y pagué, repartí 260, pero pagué a lo mejor 210. Ah, ya es otro tema. Entre esta cantidad y esta que repartí, ahí sí se acumula para que el siguiente año se vaya en la bolsa que se va a repartir. ¿Y qué pasa entre este y este, que son los 24? Se tendría que hacer una cancelación a la provisión que hicimos para poder ajustar esa provisión y regresársela al patrón. No es un ingreso no acumulable, es una cancelación de provisión que se hizo, que fue el beneficio al final del día que obtuvieron los patrones, que no repartan esa cantidad. Este tema, la pregunta, ¿y si sí quiero? Porque eso es lo que me dice. Yo sí quiero repartirles los 284,000. Ah, entonces, el PTU que se está generando, la Ley Federal del Trabajo nos pone las reglas específicas de cómo generar ese PTU. Por lo tanto, ¿qué pasa si ese PTU que yo ya no es repartible, sí lo reparto? Nada te lo impide, ¿eh? Nada te lo impide. Y ahí estoy de acuerdo con Salafranca que dijo que era PTU, que al final del día podías repartirlo. No estoy de acuerdo en que haya dicho que para todos sus efectos fiscales, eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú tomas, es más, tú le puedes dar al trabajador lo que te dé la gana siempre y cuando no sea menos de lo de ley. Yo incluso le podría dar no el 10, el 20% de utilidades. ¿Me lo prohíbe? No. El tema no es que yo lo otorgue. El tema es la naturaleza del otorgamiento cambia. ¿Yo se lo puedo dar? Sí. Dale los 29 en lugar de 20. Sí. Pero eso ya no es PTU. Eso ya se convierte en una compensación. Al convertirse en una compensación, laboralmente no voy a tener ningún problema porque le estoy dando de más y no de menos. Ahí yo tengo una palomita. Pero ¿qué efecto fiscal tiene eso? Eso tiene un efecto fiscal para efectos de ISR y para efectos del Seguro Social, en donde al ya no ser PTU de acuerdo a las reglas de la Ley Federal del Trabajo, gravar e integrar al 100%. Pierde la naturaleza de PTU. No significa que no lo puedas otorgar, significa que tiene un efecto fiscal distinto. Hay un caso en donde por contrato colectivo,
resulta que tiene pactada la empresa que le va a dar un mes de salario aunque no haya PTU. O sea, mínimo un mes de salario de PTU. Eso lo hace PTU porque está en un contrato colectivo, porque muchos han dicho, si está en un contrato colectivo, entonces sí es PTU. Y si en el contrato colectivo dice que no lo vas a topar, entonces sí es PTU. No, discúlpame. La diferencia que hace un contrato colectivo es que te obliga a entregar una cantidad. Pero el efecto fiscal no te lo da el que esté firmado en un contrato colectivo o no. O sea que si yo firmo una gratificación en un contrato colectivo, ya no es gratificación y entonces sería no integrable y no gravable, por supuesto que no. El efecto fiscal no se lo da en dónde está pactado. El efecto fiscal se lo da el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el artículo 29 de la Ley de Infonavit y el artículo 93 de la Ley de ISR. Y bajo ninguna circunstancia podemos decir que eso es PTU, porque las reglas de la ley son claras, ¿no? Si se reparte ese excedente, el SAT podría considerar para efectos de mecánica del cálculo en la determinación del ISR, no se considera como PTU pagada, no es una gratificación. Sí, correcto, es lo que decimos, al final del día es una gratificación que grava e integra al 100%, ¿no? O sea, pierde la naturaleza de PTU. ¿Qué pasa? ¿Al PTU se le pueden hacer descuentos? Por supuesto. ¿Cuáles descuentos? Los pagos de pensiones alimenticias, por ejemplo, y el tema de la retención de ISR, que no es un descuento per se, sino que es una retención, pero claro que se le puede hacer, ¿no? ¿Y qué efectos tiene para efectos de seguridad social? Lo que les decía, una cosa es laboralmente hablando, qué puedo o no puedo hacer, y otra cosa es qué efecto tiene eso en materia fiscal. Y en materia fiscal de seguridad social estamos hablando que el artículo 27, si ustedes van y lo leen en la fracción cuarta, te dice, el PTU no integra. Y la pregunta aquí es, ¿el excedente de PTU sigue siendo PTU? No, porque dijimos que era PTU no repartible. Entonces, si tú lo quieres dar, pierde esa naturaleza y por eso es que cambia de efecto fiscal. Ahora sí integraría. Por eso la recomendación, y yo aquí lo digo para quienes dictaminen para efectos del Seguro Social, aguas estos años. Porque si la empresa no le cambió de nombre y le siguió llamando PTU y todo lo acumuló, obviamente, ¿qué va a hacer el sistema de nóminas? El sistema de nóminas no piensa. El sistema de nóminas actúa conforme a lo que tú le dices. Y el sistema de nóminas lo va a no integrar y le va a aplicar la parte exenta de 15 UMAS, directo. Sin embargo, nosotros tendríamos entonces que verificar la forma de otorgamiento para verificar que ahora sí la PT hubiera sido otorgada conforme a derecho. Y eso lo debimos de haber hecho siempre, porque a mí me ha tocado PTUs que a lo mejor era 100,000 pesos a repartir y que por derecho les tocaba tanto y cuanto, y la empresa decía, no, yo quiero que Juan gane 10,000 y que Pedro no gane nada. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y así lo repartían. Y le llamaban PTU. Eso no es PTU, discúlpame. Eso perdió otra vez la naturaleza y se convierte en una gratificación para el otro. A pesar de que sí nació del reparto de utilidades, el hecho de no cumplir con las características, tú solo haces que pierda la naturaleza y tan pierde la naturaleza que si ve y te demanda cualquiera de tus trabajadores y demuestra que no lo diste conforme a derecho, te dicen, usted no repartió PTU y la vuelve a calcular y tienes que volverlo a pagar. Oye, pero ya lo pagué. Eso no era PTU, señor. Usted no repartió conforme a derecho y eso sí te lo va a condenar. En la misma esencia, en el mismo sentido, hará todo lo pertinente adicional, ¿no? Y bueno, ya hicimos un resumen y me voy a quedar, Pepe, a ver los comentarios y las preguntas ahora sí. No sé si me quieren ayudar con ellos para contestar las dudas que pudieran llegar a tener. Sí, claro que sí. A ver, por aquí déjame, me regreso porque la de Lisette ya la contestaste. Dice Lisette de nuevo, el ingreso que juega para PTU es el salario. No, ese ya lo contestaste, ¿verdad? Las últimas son las que no. Ok, Juan Carlos Osler dice, ¿el salario para el tope de los 3 meses sería la cuota diaria? Sí. Sí, todo, ¿no? De hecho, todo lo que diga salario en todo ese capítulo, sí, o sea, en todo el capítulo de PTU, todo lo que diga la palabra salario es cuota diaria. Así te lo dice el 123. Ok. Elizabeth Álvarez habla sobre más o menos lo mismo. Dice, los 3 meses de salario que tomamos en cuenta, ¿son los previos al reparto o son los del 2021? A ver, no entendí la pregunta. ¿Me la repites? Los 3 meses de salario que tomaremos en cuenta son los previos al reparto, o sea, quiero entender los salarios actuales o los del 2021. No, les decía que ahí lo que tenemos que considerar es el salario multiplicado por 90. Ni los últimos, ni los de algún momento, no. Lo que hubiera sido 3 meses de su salario.
el deber ser de 3 meses, digamos. No importa si hay ausentismos o no, eso es punto y aparte, sino que el salario multiplicado por 90. Pero los del 31 de diciembre, ¿no? Ah, sí, el último salario del 2021. No con el salario de hoy. No con el, ¿no? Es correcto. José Luis Zamora dice, no se acumula el excedente. La sugerencia es provisionar la PTU repartible. La sugerencia es, hay muchos que están haciendo el cálculo de PTU y dicen, de los 284 solamente son 260, yo reporto como PTU 260. Creo que tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque dijimos que no debe de repartir el patrón, sino la comisión. Entonces, tú le deberías de reportar a la comisión el 10%, conforme lo que dice la base. Eso es una base de reparto hoy en día, se convierte en una base de reparto, 10%, y eso es lo que tienes que reportar. ¿Qué va a pasar? Yo esperaría, y creo que sí tendría que ser en ese sentido, que el próximo año, porque esto el efecto lo vamos a ver hasta la declaración del próximo año, ¿estarán de acuerdo? ¿Qué pasaba normalmente? Incluso tú timbrabas, por ejemplo, una PTU y con los timbres que traías, te sacaba el ajuste de cuánto te quedaba casi pendiente para repartir en los siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Este año no lo hizo por las situaciones de los de todos los outsourcing y todo lo que pasó. Pero yo esperaría que entonces el siguiente año nos abriera un nodo en donde viniera PT1 no repartible para que pudiera coincidir con los timbrados y con lo demás, ¿no? O sea, en donde tú pusieras. Eso no lo vamos a saber sino hasta la declaración del siguiente año. Pero en estricto sentido, para mí deberías de declarar el 10%. La comisión es la que determina cuánto, te reporta de eso cuánto te va a regresar, o sea, cuánto no es repartible, y entonces ya tú tendrías que hacer en todo caso un ajuste o una provisión, ¿no? Porque las provisiones al final del día son provisiones, pero no necesariamente son gastadas en su totalidad. Entonces, como cualquier provisión, en mi opinión, ya nada más haces el ajuste. Insisto, yo ahí no me meto tanto porque mi especialidad es laboral y seguridad social y no quiero pecar de fiscalista, ¿no? Por eso se los dejo ahí. Ahora sí, lo que me dicta mi corazón contable me dice que así debe de ser, pero se los dejo a ustedes y que ustedes se pelean con la Secretaría de Hacienda el día de mañana y verifiquen cómo, pero yo creo que eso es lo que tendría que ser y además seguramente abrirán un nodo distinto, ¿no? En algún momento. Muy bien. José Luis Zamora dice también, si se reparte ese excedente, el SAT podría considerar que para efectos de mecánica de cálculo en la determinación del ISR no se considera PTU, sino una gratificación. Es básicamente afirmar eso, ¿verdad? Correcto. Juan Carlos Osler, creo que ya lo había preguntado, que el salario para el tope de los 3 meses sería la cuota diaria. Sí, ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, incluso también nos dice Juan Carlos sobre el PTU de los últimos 3 años. Si solamente trabajó uno, es solamente uno. O sea, ¿tú qué haces? Por ejemplo, el año pasado fueron 10,000 de PTU y el año antepasado otros 10,000. Pues sumas, nomás estuvo 2 años, 20,000 entre 2. O sea, 10,000 sería el promedio. Oye, nomás estuvo un año, pues 10,000 entre 1 te da 10,000. Serían 10,000. ¿Sí me explico? O sea, sumaríamos el año entre 1, el 2 años entre 2 o 3 años entre 3, depende del periodo en el que estuvo. Y si no estuvo ninguno, pues 0. Correcto. Sitsun Bastida dice, pero la PTU es el 10% y lo otro es un tope solamente. ¿Qué deberíamos de considerar? La PTU no se pudo cambiar por lo que les decía al inicio constitucional. Efectivamente, la base de PTU es 10%. Sin embargo, si lo vemos de manera indirecta, nos va a disminuir ese porcentaje. ¿Por qué? Porque yo hoy solo voy a repartir una parte y cuando regreso, si yo sacara la proporción, pues va a haber alguien que dé el 2, el 3, el 8, el 7, depende cómo fueron sus topes. ¿Sí me explico? Ahí es en donde le dieron el beneficio al patrón sin darle un descuentito en el PTU, ¿me explico? El descuentito fue indirecto a través de un tope. Y por eso, de hecho, insisto, vean la exposición de motivos, analicen el por qué se dio ese PTU y ese PTU, ese tope fue en beneficio del patrón, no de los trabajadores, en beneficio de acéptame la propuesta de reforma, por eso hablé de eso al principio, acéptame la propuesta de reforma de outsourcing y yo te ayudo con que no sea el 100% de PTU. No puedo cambiar el 10% porque es un tema constitucional, pero al ponerle un tope en automático de forma indirecta bajaste un 10%, ya en proporción distinta a cada uno, pero bajaste un 10%. De acuerdo. ¿Qué opinión te merece, dice Julio César Rodríguez, qué opinión te merece el criterio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que para el promedio de las PTUs del trabajador de nuevo ingreso se toma el de la categoría del puesto? Yo respeto mucho a mis autoridades, pero no, generalmente no estoy de acuerdo con ellas. Entonces,
efectivamente yo considero que para nada no dice eso, no habla de categoría e insisto, es un derecho individual. A mí no me puedes asimilar. Ejemplo, les pongo el mismo caso en algún momento, incluso ahorita yo estoy en un juicio de eso. A una empresa del campo le dijeron, oye, pues sabes que los da de alta con un salario mínimo, ya saben, ¿no? Y entonces decía, oye, pero es que los de la categoría similar traen destajos y dice el artículo 30 fracción segunda sobre las variables, que cuando un trabajador es variable, estimes lo que va a ganar en el primer bimestre. Pues yo estimo que no va a ganar nada, entonces lo dejo con salario mínimo, en donde dice que no. Y entonces el IMSS dijo una interpretación similar a eso, pero los de otras categorías ganan tanto como de parte de quién. El caso está ganado, nada más está en revisión, pero al final del día es como de parte de quién, ¿en dónde dice eso? Yo no sé si Juan iba a ser productivo o no, yo no sé si Juan se iba a ausentar o no, porque yo tendría que tomar un PTU de una categoría cuando es Juan el que se gana su propio derecho, ¿me explico? Eso yo creo que está, desgraciadamente hasta tribunales nos vamos a dar cuenta, pero sí les puedo decir que está más que masticado. Desgraciadamente en los últimos años, las autoridades han pecado de dar ruedas de prensa dando interpretaciones, en mi opinión, la mayoría de las veces fuera de la norma, ¿no? Y crean más confusión que ayuda, porque entonces la gente se queda como, pero entonces sí o no, porque ya lo dijo fulanito, ¿no? Entonces es lo que digo, pues sí, el que lo diga una autoridad no necesariamente significa que sea cierto. Sí, lamentablemente, como lo dice la autoridad, pues entonces le dan el crédito a ellos, pues no a la interpretación. Ahora, si me dejas, Pepe, interrumpirte un poquito, nada más quiero hacer una acotación. El que lo diga una autoridad no lo hace vinculante, ¿sale? No. Eso sí quiero que se lo queden tatuado. Incluso, hoy me dijeron, pero hay una publicación y yo esa la puedo del día de mañana, no te va a servir de nada esa publicación, porque es una publicación no oficial, mientras no esté en el diario oficial de la Federación o no sea ley, es no vinculante, por lo tanto no vinculativa, como le quieran decir, ¿no? Al final del día, ¿qué significa eso? Yo puedo opinar lo que me dé la gana, pero eso no me obliga. ¿Sí me explico? Eso no me obliga a atenderlo. Entonces, la autoridad puede decir lo que quiera, pero si yo no lo atiendo, sí tengo una ley que me respalda y el decir yo, por qué de acuerdo a mis argumentos, digo que lo que está interpretando la autoridad es totalmente diferente a lo que dice la ley. Si eso estuviera en un diario oficial de la Federación, estaría totalmente de acuerdo. Pasó con la guía para el REPSE, pasa ahorita con lo que publican en sus ruedas de prensa y lo que quiero que se queden es que a pesar de que sea una autoridad, mientras no esté en el diario oficial de la Federación, no te obliga a atenderlo. Pasó la publicación del lunes pasado, una nota informativa de facilidades que dice la autoridad que otorgó, que no dice en ningún lado del diario oficial de la Federación. Es correcto. Lo dicen, pero bueno, dice Lisette, el excedente PTU entonces se integra para salario base de cotización. Quiero entender que el excedente que se convierte en gratificación, ¿no? Sí, o sea que el excedente del tope que yo sí quiero entregar, sí, se convierte más que gratificación, porque una gratificación también eso es importante, ¿eh? En algún otro momento platicaremos de eso, Pepe, pero el nombre es importante de las cosas. Una gratificación se da cuando alguien hace algo bien. Yo ahí le llamaría un complemento o una compensación. Cualquiera de las dos podría caer bien en el tipo de pago que vas a dar, pero no como una gratificación, yo le cambiaría o a complemento o a compensación. Ok. Beatriz dice, ¿y tenía que presentar una complementaria de ISR por el cambio de la PTU? No, porque insisto, la utilidad sí fue 10. No hay un tema de complementaria. Ahí el tema es el ajuste a la provisión que tienes que hacer y eso lo vas a ver reflejado hasta la declaración siguiente. Sí. También reiteran, ¿no? Como que es muy recurrente esta pregunta, el promedio de la PTU de los últimos 3 años se debe considerar el ejercicio 2021, aun cuando esa PTU no se ha pagado y dividirse entre 3. Creo que ya lo comentaste también, ¿verdad? No. Y empezaremos con la del 2019 pagada en 2020, 2018 pagada, o sea, sería en ese sentido. Ok, Carlos Rivera dice, si un trabajador tiene menos de los 90 días, ¿cómo se saca el salario de los 3 meses? Es que no es de los últimos 3 meses, por eso les decía, es más bien el salario multiplicado por 3 meses, aunque no hubiera estado los 3 meses al final del día. Es correcto. Ok, Otón Ramos dice, ¿qué pasa si una empresa el año pasado hubo sustitución patronal al inicio del 9º mes y hay trabajadores solo por 4 meses?
Ahí esa es una pregunta interesante porque la sustitución patronal solamente es para efectos laborales, no fiscales. Para efectos fiscales no existe la figura de sustitución patronal, por lo tanto, ese trabajador con la empresa anterior debe de ver su PTU que le corresponda de acuerdo a las reglas de la anterior y en la nueva empresa, el PTU de la nueva empresa va a recibir 2 PTU, ¿no? En los días que esté con aquel el cálculo, los días que esté con el cálculo. O sea, partiríamos, es como cuando un trabajador nuevo, caray, olvídense de sustitución. Es como cuando un trabajador nuevo, un trabajador que llegue estuvo en otra empresa seguramente, allá que ellos hagan pelotas con lo de ellos. Yo me hago pelotas con lo mío. Lo que nos causa conflicto, y me ha pasado, en donde me dicen, pero yo reconocí una sustitución patronal, sí, para efectos de derechos de antigüedad, de derechos de muchísimas cosas, pero no me podrías jalar los salarios y los días de una empresa que ni siquiera era tuya. ¿Sí me explico? O sea, ella le deberá de dar su PTU. Oye, no tuvo PTU, pues no le tocaba. Ese periodo no le tocaba lo del anterior. Tú nada más te irás con los días y salarios que estuvo contigo. De acuerdísimo. Ana Estrada dice, hola, buen día. Si se calculó la PTU y se pagó el impuesto total, pero no se recogió por parte de los que fueron trabajadores, ¿qué pasa con esa PTU que está provisionada y no entregada? Ya pasó el año. Ahí, para los trabajadores, el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que al año de que es exigible una prestación, pierde derecho el trabajador de exigirla. Y ahí es con lo que decimos que esa cantidad se va a meter otra vez a la bolsa y se vuelve como un saldo revolvente. ¿Me explico? O sea, otra vez el PTU de este año más lo que no vinieron los anteriores, ahí lo voy revolviendo años subsecuentes. Y al año, aquellos trabajadores perdieron su derecho de haberlo exigido. Claro, de acuerdo. Adelante, Julio. Levantó la mano, Julio. Si le activamos el micrófono, por favor, Ges. Sí, buenos días a todos. Muy interesante la charla. Preguntita y comentario y quizás compartirlo con todos ustedes. Como a esta altura ya está presentada la declaración anual tanto de morales como de físicas y en ambas partes, en ambos vehículos ya expresamos la PTU a repartir en base a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, independientemente de esa fracción octava, ¿no? Tendremos que hacer complementaria en el caso de que se haya pagado menos de lo manifestado en la anual, porque cuando hay revisiones, lo que revisan en la anual es la provisión que viene ahí, que está en contabilidad y que está en la declaración anual expresada y no va a coincidir con tu nómina real pagada. Caso práctico que trae la licenciada, pues es una PTU menor a la provisionada en términos de la mecánica de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, ahí va a haber necesidad de presentar complementaria de la declaración anual. Yo insisto, Julio, que creo que no es un tema de complementaria del anterior, sino que en la futura es en donde deberás de manifestar cómo hiciste el ajuste a tu provisión, porque más bien lo que tienes que ajustar es tu provisión. La utilidad ya fue utilidad, ¿estamos de acuerdo? La diferencia es que reservas una parte para los trabajadores y no para ti. Al final del día, esa reserva que tú haces para los trabajadores, que es una provisión, esa es la que tendrá que tener un ajuste y pues te regresa una parte de la utilidad a ti. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, Sí, y esa perfecto. manifestación es la que yo considero que hasta el siguiente año tendrá que venir algún nodo de cuánto fue lo no repartible para que entonces coincida con los timbrados de nómina y con el excedente de los que no fueron por él que yo repartiré en el siguiente año. Sí, Pero eso lo veremos hasta en el futuro. Más que hacer una complementaria del pasado, más bien es cómo vamos a justificar en el siguiente ejercicio por qué hicimos un ajuste a la provisión. Sí, de acuerdo, pero supón tú que nos revisen en septiembre, octubre de este año la Secretaría del Trabajo. Y si nosotros presentamos una declaración anual donde se expresen los 280, que fue lo calculado en términos de ley laboral, y solamente repartidos 60, desde luego que le van a hacer caso a la nómina que yo presente, ¿no? Y a los timbres que yo tenga, pero no va a haber una coincidencia. Sí es cierto, en el 2023, allá en abril o marzo, moral o física, podemos hacer ese ajuste, pero entre tanto que la Secretaría revise, no le va a cuadrar, pues, porque lo que revisan ellos es el reparto. Julio, en el 90% de los casos no te cuadra porque nunca repartes el 100%. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú entregas un papel de trabajo en donde entregas, este es mi PTU, este fue el repartible, no repartible, el pendiente por repartir, y entonces así es como le demuestras a la autoridad y le demuestras. Entonces, creo que es algo similar, nomás le vas a agregar un nodo más de que esto fue lo no repartible por los topes aplicables, pero en un papel de trabajo, ¿sí me explico? Por eso será importante que dejemos claro
¿Cuánto fue de los 3 años anteriores que sí hiciste el trabajo como comisión mixta de poner algo similar a lo que yo te mostré? Esto fue de sus 3 meses, esto representa sus 3 años, esta era la cantidad que yo iba a repartir, este es el tope que apliqué, esto es lo que no se debe de repartir. Y en función de esto ya le pagué a este, y estos no han venido por su lana. ¿Sí me explico? Mientras seamos claros, al final del día no creo que deberíamos de tener algún problema, y si lo tuviéramos, pues ya nos defenderemos. Claro, claro. Muchas gracias, era todo. No, de qué, con mucho gusto. Nada más para ser reiterativo, Carla, para el promedio de la PTU de los 3 años, si un trabajador ingresó a trabajar el 1 de enero del 2020 y solo ha recibido 1 año de PTU, el promedio se calcula dividiendo entre 1 o entre 3. Entre 1, porque nada más tuvo 1 año. Es Acuérdense, correcto. promedio, ahí nos vamos a las matemáticas. ¿Qué es el promedio? ¿Cómo se saca un promedio? Pues el número de veces entre el número de, ¿no? Entonces, por eso es sumas la cantidad entre el número de veces. En esta ocasión van a ser una cantidad del número de veces uno entre uno, pues, te va a dar lo mismo. Ese es el promedio. Lisette dice, se debe considerar el tipo de contratos de los trabajadores que tuvieron menos de 60 días y que no son eventuales, es decir, que son contratos menos de 3 meses para PTU. Contratos que no son eventuales, o sea que son indeterminados, y tuvo menos de 3 meses, sí, por supuesto, así tenga 1 día, se los dije. Eso es bien importante. Esto yo los invito a la introspección. Revisen sus FDIs. ¿Qué diablos están timbrando? Porque ¿qué les está pasando? No me están timbrando de manera correcta el tipo de contrato, no me están timbrando de manera correcta si es sindicalizado de confianza o no. Y si se lo dejas al sistema, el sistema no piensa, yo insisto. Y si no lo hiciste de manera correcta, vas a tener un cálculo incorrecto. Porque el sistema, tú le dijiste sindicalizado, le va a aplicar el tope mayor del no sé qué. Y resulta que no era sindicalizado, era de confianza, ¿no? O viceversa. Entonces, creo que hoy tendremos que voltear a ver. A mí, en tema de PTU, me gusta que la gente lo haga a mano, a la antigüita, y lo compare contra el sistema, porque los errores que ocurren es por la mala configuración del sistema. Un sistema es buenísimo cuando lo alimentas de manera correcta, pero un sistema mal alimentado te va a dar malos resultados. Y eso no lo puedes verificar hasta que no lo cotejes. Y desgraciadamente, en los aspectos más básicos, estamos muy acostumbrados a revisar los sistemas en cálculos, en que si hace bien el cálculo, en que si el ISR, pero no en datos. Y hoy timbramos un montón de datos que son sumamente importantes para otras cosas. Muy bien. Ivonne Gamboa dice que no entendió lo que explicaste del promedio de los 3 años, 18, 19, 20, 21, 19, 20. Sí, lo que pasa es, déjame, te voy a volver a proyectarla y me voy a regresar. Ay, no quiero regresar. No, espérenme, no quiero regresar. Les quería compartir la diapositiva, y te lo decía, pero te lo explico. Ya vi por qué. Descartar. Ahí está. Lo voy a volver a proyectar. Denme 2 segundos. Ahí está. ¿Cuál es la que corresponde? Si tú estás en 2021 calculando, se paga en 2022. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la anterior? La que generaste en 2020, pero que pagaste en 2021. La que generaste en 2019, que pagaste en 2020, y la del 2018, que pagaste en 2019. Esas son tus últimas 3. Ahorita estás la de que generaste en 2021, que estás pagando en 2022. Entonces son las últimas 3 pagadas, que vienen generadas de otro ejercicio, de un ejercicio anterior. A eso me refería. ¿Sale? Muy bien. Aquí hay una pregunta muy buena de Héctor Javier. Dice, en el caso de sustitución patronal, entonces, ¿no se calcula el promedio de los 3 años por entenderse que es nuevo? Para esa empresa, no. Para la otra empresa que lo traía 3 años atrás, sí. Va a depender de para cuál empresa estemos hablando. ¿Estás hablando de la sustituta o de la sustituida? Sí, debe estar hablando de la sustituta, ¿no? Si es de la sustituta, no tiene años anteriores, pero la sustituida generalmente sí los va a tener. Ok, dice, pero con el cálculo aprobado por la comisión, ¿tú justificas la PTU repartible? Pues sí, ¿no? El tema de la comisión, no porque una comisión lo avale podemos hacer la cochinada que queramos. Aguas, ¿sale? Te ayuda, sí, pero también hay que hacerlo conforme a derecho. Entonces, aguas. Sí, más bien lo que tendríamos que ver es, aún sin, no aún sin comisión. Si tú lo haces de manera adecuada, te van a multar por no tener comisión, pero no por haber repartido de manera indebida.
El tema es, el cálculo debe de ser conforme a lo que nos dice todo el 127, básicamente. Entonces, sí cuida de todas maneras eso, a pesar de no tener comisión. Muy bien. Ivonne dice también, tomando el ejemplo que mencionabas de los topes de personas físicas en las declaraciones de esos casos, siempre se presenta lo que se distribuye, por ejemplo, el mes en el caso de inmobiliarias. A ver, otra vez, perdóname, ¿eh? Porque no En lo las, entendí. en las personas físicas que están topadas, voy a decir que se paga un mes nada más, no propiamente la utilidad Ok, ya, gravable, ya, ya. 100% y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se presenta en la declaración? Debiera ser, para mi opinión, igual. Por eso les decía que no debió de habernos causado tanto conflicto este año, porque ya veníamos aplicando topes. Debió de haber sido los 100,000, pero ya al final repartí 10,000, después cancelo provisión y lo regreso. En toda la vida debió de haber sido así. Por eso les decía que a mí me causa más conflicto, que nos cause conflicto algo que ya existía en otro tope, ¿no? Pero que a lo mejor no es tan común, que por eso es que en esta ocasión, que va a ser para todos y generalizado, nos ha causado como estragos, ¿no? Por último, Jonathan Sandoval dice, una PTU pagada fuera de los plazos de ley, ¿sigue siendo PTU? Sigue siendo PTU, sí, pero vas a estar multado. Es lo mismo que, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo págamelo el día 20 de diciembre y te va a llegar la multa. Y vas a decir, ¿por qué? Porque dice antes del 20. Y antes del 20 es el 19 día máximo. Y mucha gente lo paga el 20 y me lo multan. Pues sí. O sea, no te van a multar. Acuérdense que una sola obligación puede conllevar varias multas. Varias. Aquí, por ejemplo, lo hiciste bien, no tienes comisión, es una multa. No hubo la entrega de reparto, es otra multa. Oye, pero sí pagué bien el PTU. Ah, de esa te eximes. ¿Sí me explico? O sea, cada cosa lleva una multa por separado. Muy bien, pues creo que con eso terminamos. Antes de que termines, Pepe, le voy a dar Sí. nada más una sugerencia a esta persona, porque ha pasado mucho y desde pandemia nos pasó. Muchas veces no se paga porque no se tiene el dinero. Yo que te Ujú. sugiero, haz un convenio con los trabajadores de pago posfechado. Sí Ok. te digo, ahorita te digo cuánto te debo, cuánto es, te lo reconozco, reconozco el adeudo, reconozco todo, pero acordamos tú y yo a través de un convenio, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en donde no te estoy coartando un derecho, sino simplemente te estoy postergando el pago y tú aceptaste que el pago fuera posterior y eso sí te puede salvar. Adelante, Fer. Hola Carla, qué gusto. No, solamente un comentario final de mi parte, digo, a reserva de que tengan alguno otro, pero te quería preguntar así, al margen de tantas disposiciones y especificaciones que sabemos que aquí en México nos encanta hacer muy controvertidas las disposiciones, sean laborales o fiscales, ¿no? Pero ¿hasta dónde consideras tú que los patrones pues hoy por hoy van a estar dispuestos a repartir la PTU con base en este nuevo tope que se ha establecido? Porque al final de cuentas, en la parte empresarial, pues esto nació de ellos, ¿no? Precisamente y hasta cierto punto por un desacuerdo que había de justicia o injusticia en la hora de repartir la PTU. Entonces, a raíz de esto, vamos a ver cómo evoluciona el reparto en México de la PTU con base en este nuevo tope cuando realmente el compromiso pues está de los empresarios de ahora sí hacerlo, ¿no? Y la verdad es que la realidad encontramos que muchas empresas seguimos escuchando, ¿no? Esa parte de que no, pues yo no voy a repartir la PTU, ¿no? Ahí quédate con ella ahí, contador, ¿no? Y a ver qué haces con ella, ¿no? E incluso también se sigue manejando mucho el tema de la discrecionalidad del patrón y aprovecho para hacer el comercial porque ahí en tu libro lo mencionas, ¿no? En el libro que nos hiciste el favor de otorgar ese de relaciones laborales paso a paso, ¿no? Que por cierto, la verdad que se los recomiendo mucho para todos que queremos entender muy de manera general toda la cuestión laboral, ¿no? Y ahí lo mencionas, ¿no? Igual por ahí tuvimos la oportunidad de hacer que hicieras la presentación ahora el año antepasado, ¿no? Aquí en Los Mochis. Y ahí lo dices, ¿no? Que muchas veces los patrones, pues dicen, no, pues yo le voy a dar a Pedro, a Juan, pero a Pepe no, ¿no? O a Fernando no, ¿verdad? Y le voy a dar esto y esto y esto, ¿no? Y dejan al margen, pues esto, ¿no? Lo que estamos hablando, pues lo que es realmente el importe a repartir y es un problema que al final es para ellos, ¿no? Es un riesgo para ellos donde los pueden multar, los pueden sancionar porque finalmente no se está repartiendo la PTU. Y es muy común que muchas empresas, no, pues le voy a dar estos bonos porque fue muy productivo, porque trabajó muy bien, les voy a dar estos bonos de fin de temporada
y al final compensan a los trabajadores, pero dejan de lado lo de la PTU, como que al empresario le sigue haciendo ruido el hecho de que sea utilidad a repartir, ¿no? Entonces ahí, ¿qué opinión tienes? Mira, mientras no tengas una demanda de un trabajador o una inspección de la autoridad, pues ahora sí que no hay quien realmente te pueda fiscalizar adicional, ¿no? Y normalmente Hacienda, acuérdate que el tema es que le interesa el tema de lo timbrado contra lo pagado y lo retenido. Entonces, al no haber un pago de PTU, no hubo un tema de retención, entonces no hay tanta fiscalización en función de eso. Por eso yo lo decía, venimos haciendo cosas por costumbre pésimas, pero yo les diría aguas este año, porque como es para todos, es un cambio general, seguramente este año va a estar muy observado. Entonces, aquellas cosas que venías haciendo que sabemos que están mal y que siempre han estado mal, no se fiscalizaban, pero este año creo que sí va a ser un parteaguas de eso. Probablemente en 5 años se acabe el ruido y ya volvamos a hacer cochinadas, eso será otro tema. Pero ahorita no, o sea, ahorita no te puedes dar ese lujo, ahorita no puedes hacer eso. Y lo digo porque de verdad les encanta jugarle al vivo, pues. Entonces, creo que este no es un buen año para seguir haciendo algo que no nos corresponde hacer. Yo te diría, pégatelo más a derecho 1, 2, 3 años y luego vemos a ver cómo actúa la autoridad. Yo a los clientes les digo, no puedes hacer eso, no me importa, lo voy a hacer. Pues hazlo. ¿Qué haces? Pues hazlo. Ya cuando lo hagas y te llegue la autoridad, pues ya veremos qué hacemos, pero yo ya te lo dije. Pero este año en particular, de verdad, el doble de atención. Muy bien, Carla, gracias y saludos. Gracias, Carla. Muchas gracias. Carla, ya para cerrar, fíjate, tengo una pregunta aquí que no está en el chat, pero que está acá en el grupo de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, que me parece interesante que lo comentaste, pero aquí está ya más con ejemplos, ¿no? Dice, el tope de 3 meses de salario en el tema de PTU para personal de confianza de alto nivel deben ser 3 meses de sueldo real, ejemplo, 120,000 pesos mensuales por 3, o tomar el tope para efectos de cálculo que fue personal operativo más 20%, ejemplo, 60,000 más el 20%, o sea, 72,000 por 3. En mi ¿Cómo opinión, ves? los 120,000. Sí, ¿verdad? Para el del pago. Para Yo el del ya le pago. apliqué un tope al cálculo. Y seguramente en el tope del cálculo ya quedó topado más abajo de eso, te lo aseguro. Muy bien. Digo porque Sí, ya no supe el cálculo. y te digo porque las opiniones en ese grupo están con Sí, que ya deben de sé, ser pueden ser muy 70. controversiales. Sin embargo, en mi opinión, sería, uno era para el cálculo y el otro era para el pago. Al cálculo ya se lo apliqué, no se lo podría aplicar tope al tope. Y cuando habla de salario, dice salario cuota diaria para todos los efectos. Aquí es un caso de excepción. Y es un caso de excepción para cálculo, no para pago. En mi opinión, debieran ser los 120. Sé que no todos coincidimos, pero... Sí, no sé. Adelante, Marco, coméntalo. Hay una preguntita ahí de Marco Hermosillo. El micrófono, por favor, Jesús. No está, ahí está, Marco. Listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te oyes muy lejos, Marco. Bueno, ¿se escucha mejor? Sí. Sí. Ok, muy bien. En el caso del importe de utilidades no reclamadas que sean exigibles, habla de que se acumularán en el siguiente reparto. ¿Eso es en la PTU que se generará en el siguiente año o dentro de 2 años más? En el siguiente año dependería, ¿de qué dependería? ¿Dónde podrías limitarla? Depende de las fechas de pago de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una declaración fue de marzo, tú tienes hasta el 30, por ejemplo, 10 de marzo, tienes hasta el 10 de mayo para pagar, ¿sale? Si la segundo año es el 20 de marzo y entonces es el 20 de mayo, ya pasó el año. Al ya haber pasado el año, sí la puedes acumular. Pero si no ha pasado ese año, entonces tendrías que esperarte porque todavía está en su derecho de exigibilidad. Ese es un tema por el cual, y ojo, es interpretación. Sin embargo, en estricto sentido debería de ser el siguiente. Ese es un tema por el cual yo sí sugiero, llámale por teléfono a los trabajadores si es necesario para que vayan por su PTU y no traigas temas de que tú ya lo repartiste y al rato llegan y te demandan porque estaban a un día de diferencia de la exigibilidad. ¿Sí me explico? Si nos queremos ver sumamente conservadores, si yo estoy en los plazos de todavía exigibilidad, yo lo guardaría un año más. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Carla. La verdad, un placer, como siempre, estar aquí, verte, escucharte. Y pues agradecerle a todos también el tiempo que se dieron. Tuvimos un buen número de participantes.
porque aparte del Zoom, Carla, está las redes sociales, por YouTube y por Facebook también. Allá también hay otros tantos conectados, ¿no? Pues muchas gracias, Carla, de nuevo. Aquí no tenemos así como la formalidad de sacar un reconocimiento y bla, bla, bla. No, Pero no es necesario. lo damos aquí de palabra, en vivo, y sobre todo un agradecimiento muy especial, Carla, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con muchísimo gusto yo comparto el material con BHR y ya que ellos se los hagan llegar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y un fuerte abrazo desde Guadalajara. Gracias, Hasta Carla. luego, bye.